La filosofía en la Edad Media realizado por Edison David matrícula 1 a 220866. Filosofía medieval constituye un periodo de pensamiento caracterizado por la integración de la razón filosófica con la fe religiosa, especialmente dentro del contexto del cristianismo. A lo largo de la Edad Media, los filósofos intentaron conciliar la teología cristiana con las ideas de la filosofía griega, particularmente las de Platón y Aristóteles. Dos de los pensadores más influyentes en esta etapa fueron San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino, quienes, desde enfoques distintos, propusieron sistemas filosóficos que buscaban explicar la naturaleza de Dios, la realidad y el conocimiento humano. San Agustín de Hipona nace en el año 354 y muere en el 430 después de Cristo. Fue un filósofo y teólogo cristiano fundamental en la patrística. Nació en Tagaste, en el norte de África, y en su juventud llevó una vida de búsqueda intelectual y filosófica, pasando por el maniqueísmo antes de convertirse al cristianismo en el año 386 después de Cristo. Posteriormente, se convirtió en obispo de Hipona, cargo que ocupó hasta su muerte. Santo Tomás de Aquino nació en el año 1225 y murió 1274 después de Cristo. Fue un filósofo y teólogo dominico. Considerado el máximo exponente de la escolástica, nació en el Reino de Sicilia y estudió en la Orden Dominicana, donde se especializó en teología y filosofía. Fue profundamente influenciado por Aristóteles, cuyas ideas intentó armonizar con la doctrina cristiana. El iluminismo fue un movimiento cultural del siglo XVIII extendido en casi todos los ambientes intelectuales de Europa, pero que tuvo sus primeros y más destacados representantes en Inglaterra y Francia. Estas ideas llegarían luego a toda América. Este movimiento, conocido como la Ilustración o el siglo de las luces, se enmarcó entre dos revoluciones: la Revolución Liberal Inglesa de 1688, que rechazó el absolutismo monárquico en Inglaterra, y la Revolución Francesa, iniciada en 1789 en Francia, que marcaría el inicio de otra época en Europa y el fin del llamado Antiguo Régimen. Muchas de las ideas ilustradas, a diferencia de otras tendencias anteriores, llegaron a la calle. Es decir, el iluminismo no fue un movimiento de élite o acotado a un selecto grupo intelectual. Sus postulados fueron asumidos por la gente común, en las barberías, en los cafés, en las tertulias, en las logias y sociedades secretas, proliferaron y se expandieron sus principios. Además, se difundieron a través de la enciclopedia la gran obra colectiva que dirigieron los franceses Diderot y d'Alembert, y a través de sus fascículos los diversos intelectuales europeos hacían sus aportes con sus escritos y ensayos. El término iluminismo deriva de la palabra luz, y esta luz no es otra cosa que la razón humana. Era esta facultad la que debía marcar la vida del hombre y ser el timón de su existencia. El lema ilustrado fue la frase en latín del filósofo alemán Kant, sapere aude, es decir, atrévete a saber, o ten el valor de servirte de tu propia razón. Había llegado el momento en que el hombre adquiriera la mayoría de edad, creciera, se emancipara, para pensar por sí mismo sin la tutela de quienes lo venían dominando hasta entonces. En las vías nos intenta demostrar que Dios existe utilizando como punto de partida algo que podemos comprobar por la experiencia, un dato observable. En las tres primeras vías nos dice que es innegable y nos consta por los sentidos que en el mundo hay cosas que se mueven o cambian. No hay más que observar nuestro entorno para comprobar que es cierto. Hay seres que cambian de tamaño, unos nacen, otros mueren. Recordemos que hablamos de movimiento en un sentido amplio. La segunda vía nos dice que hay cosas que son causa de otras cosas. Cierto también, no tenemos más que pensar en nuestra propia existencia. ¿Cuál es la causa inmediata de nuestra existencia? Pues nuestro padre y nuestra madre. La tercera vía dice que hay seres que existen, pero podrían no existir, lo que conocemos como seres contingentes. También es cierto, tiene todo el sentido. Si por alguna casualidad del destino tu padre o tu madre hubiera nacido en otro país, es posible que nunca se hubieran conocido
y si ellos no se hubieran conocido, tú no existirías. Menos mal que se conocieron, así tengo un suscriptor más. Tomás continúa su razonamiento incluyendo un principio metafísico. Respecto de la primera vía, dice que todo lo que se mueve es movido por otro. Esta era, como hemos visto, una creencia aristotélica que Tomás de Aquino comparte, y es una consecuencia de la definición de acto y potencia. Es imposible que una cosa respecto de lo mismo sea motor y móvil. Para no caer en una sucesión hasta el infinito, hace falta un primer motor no movido por nadie, que será Dios. Es imposible que una cosa sea causa de sí misma. Tú no naciste espontáneamente y de la nada, sino porque te tuvieron tus padres, y a ellos otros padres, y esto no se puede sostener hasta el infinito. Tiene que haber una causa eficiente primera, que es Dios. Tú existes porque ha coincidido así, pero podrías no haber existido. Esto no da sentido de continuidad al universo. Necesitamos un ser absolutamente necesario que sea garantía de la existencia de los demás seres, o sea, Dios. La cuarta vía dice que hay seres más o menos perfectos, así que tiene que existir el ser más perfecto, la perfección absoluta, que sea el que nos permita medir la perfección relativa de los demás seres. La quinta y última vía dice que en el universo hay orden. Hay seres que sin tener conocimiento saben cómo actuar. Un pájaro, sin necesidad de haberse leído una enciclopedia sobre vuelo, sabe volar así sin más, así que debe de existir un ser inteligente que dirija todas las cosas naturales y ordene el cosmos. Reflexión final. San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino son dos de los filósofos y teólogos más influyentes en la historia del pensamiento occidental. Aunque sus enfoques fueron distintos, ambos dejaron un legado que sigue teniendo un impacto significativo en la actualidad. El impacto de ambos pensadores sigue presente en muchos ámbitos. En la ética, sus ideas influyen en el debate sobre la moral objetiva frente al relativismo. En la política, la distinción entre lo terrenal y lo divino sigue siendo un referente para entender la laicidad del Estado. En la educación, su legado se mantiene en la enseñanza filosófica y teológica. Además, en un mundo donde la relación entre ciencia y religión sigue siendo discutida. Sus intentos de armonizar fe y razón siguen siendo un modelo de diálogo intelectual. En resumen, la profundidad de San Agustín y Santo Tomás trasciende su época y sigue siendo una fuente de inspiración para reflexionar sobre la verdad, la justicia y el sentido de la existencia.